amigas, amigos. Dios no es un ente. Vamos a reflexionar sobre eso. Vean, en este cambio de rasante que estamos, este cambio radical de enfoques, una de las piezas más importantes, porque ha sido siempre como la central, es obviamente Dios, ¿no? Yo utilizo muchas veces la metáfora, la imagen de que Dios es como la piedra de la piedra clave de la bóveda. En toda bóveda semiesférica, media naranja, arriba hay una piedra que compensa todas las contrapesos de las distintas fuerzas y es la que sujeta todo. Y es la que, si se cae todo. Y ocurre esto. Entre los nuevos paradigmas, uno de los que está llamando más la atención, diríamos, es el no teísmo. Descubrir, pensar que es posible vivir en la realidad y entenderla y habérnoslas en ella de otra forma, sin tener que considerar que este mundo es una esfera y en medio tiene la clave de la bóveda que se llama Teos, Dios. Teos es Dios en griego, ¿verdad? Como queriendo reflejarnos no lo que decimos sin más de Dios, sino lo que reflexionamos las características que Dios tuvo, de hecho, cuando surgió entre nosotros, si es que se puede encontrar un momento así, que es casi imposible, ¿verdad? Entonces, una de las principales cosas que hay que pensar para poder cambiar esa imagen y para poder desbloquear esa piedra clave que nos sujeta todo y no deja cambiar nuestra realidad mental, es darnos cuenta de distintas características que tiene Dios para nosotros y que no nos hemos dado cuenta. Y una de ellas es esta: Dios es un ente. Y lo que ahora decimos es que Dios no es un ente. Dios es un ente. Pregunte a cualquiera y verá que en la forma de hablar, pregúntenle a cualquiera de los creyentes y a cualquiera de los, incluso de los no creyentes, y verá que en la manera de hablar le están hablando de un él. Dios, que dice, dijo, hace, piensa, interviene, es un sujeto del que se puede predicar muchas cosas. Es un sujeto que se le puede poner un montón de verbos. Porque él hace, dice, él o ella. No entremos en ese momento en ello. Podría ser ella perfectamente, pero no cambiaría nada lo que vamos a decir. Esto no tiene que ver directamente, todo está relacionado, pero directamente no tiene que ver con el género, sino con el carácter de ente de Dios. O sea, el carácter que hemos dado a Dios inconscientemente pensando que es un ente. Sí, es verdad que decimos, no, Dios es un espíritu purísimo, no sabemos nada, bla, 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 pero acabado el párrafo, seguimos hablando de él y de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que... Es decir, él es un ente. ¿Ente qué significa ente? Ente es un sustantivo, ¿verdad? Pero, hombre, es que es casi latín puro, ¿verdad? Ens, entis. Ens, el ente, en latín se dice el ens, que es del verbo ser. Ens, entis, lo que es el participio activo, ¿no? Ens, el que es. Como el cantante es el que canta, el ens, el ente es el que es, lo que es, él. Sea ello o sea él, una persona o sea un objeto, eso es un ente. El ente puede ser un objeto o puede ser un sujeto. Pero aquí, en este caso, en cuanto a ente, es igual. Un ente es igual que sea sujeto que no sea sujeto. Es un ente. Es casi, como decir, es una cosa. Es una cosa que, como yo, soy una cosa más de las que hay en este mundo. Claro que esta cosa es una persona también. Sí, ya. Las cosas son solo las materiales. Pero en sentido más amplio, los entes son todas las cosas que hay. Todas las cosas son entes. Y todos los entes son cosas, aunque unas cosas son sujeto, ¿verdad? Y son personas. No nos metemos en ese sentido. Es lo que está ahí en el sentido más amplio de la expresión y es, como decíamos también, en ese sentido un objeto. Entonces Dios es también un objeto del que podemos hablar, aunque sea un sujeto y un supersujeto, pero es un objeto más, es un ente. Recuerdo que Leandro Sequeiros, que hacía los dibujos
hace ya 30 o 40 años, ¿verdad? Los dibujos de la teología popular de José María Castillo, cuando aquella teología popular venía en hojas de ciclostil, de policopia, y era todo texto, ¿verdad? Pero Leandro Sequeiros, yo entendí que le hacía los dibujitos, y hubo uno que a mí me impresionó siempre, por lo sencillo, por lo bien hecho, por lo plástico y por lo directo. Y es que ponía eran sobre aquel tema de la teología popular, era sobre Dios, y ponía el dibujo de una repisa en una cocina de las cocinas antiguas, que cae el tejado, el tiro del humo del tejado y abajo están las brasas, bueno, y donde acaba el aparato de arriba, pues se pone una repisa, un mantelito en la repisa alargada, y ahí se ponen cosas, ¿verdad? Pues las cosas de más uso, el salero, el azucarero, el almírez, las cosas, ¿no? Y Leandro dibujó un salero, un azucarero, un almirez y un triángulo con el ojo grande de Dios vigilante, ponía debajo Dios. Y debajo del gráfico ponía Dios no es una más entre las cosas. Es igual que ponemos el azucarero, el salero, el almirez, pues Dios es una cosa más de las que podemos hablar. No de las que podemos poner en la repisa de la cocina, sino de las que podemos hablar. Y es una cosa más, aunque sea una super cosa, como, igual que podemos hablar de mí, de ti o de Dios, es una más. Es una más, es una. Y es una más, aunque sea muy especial, pero es una más. Es un ente. Este es un problema muy grande. Este es un problema muy grande, porque este es el supuesto básico, más profundo, que de hecho, no de derecho, no de teoría, de hecho tenemos casi todos los que venimos de la religión clásica, de la religiosidad clásica, ¿no? De que Dios es una cosa muy especial, pero una cosa que está ahí. Un algo, un alguien, pero un ente, del cual yo puedo hablar, con el cual yo podría, es uno. Y esta es la cosa que en realidad la teoría misma lo dice, pero que nosotros lo hemos olvidado. Y que ahora se reaviva con este nuevo paradigma. Dios no es un ente. Eso es una forma de verlo. Y hoy creemos que equivocada. Y claro, si usted corrige esa forma, se remueve todo. Es una revolución, no sé si decir ontológica, metafísica o epistemológica o total, ¿no? Dios no es un ente, no es un ser, no es un alguien. Por ejemplo, no podríamos decir que Dios es un individuo. Suena mal, ¿verdad? Porque la palabra individuo pues aplica a las personas. Si Dios es persona, pues también lo puede... Pero Dios no es un individuo, no es una cosa más junto a las otras. No está en el plano de las cosas a las que nos referimos. Eso, está en otro plano. Entonces no es una cosa y por eso mismo no es un ente. Entonces es que en realidad estamos diciendo no sabemos lo que es Dios, pero si no lo sabemos seamos congruentes y seamos consecuentes. No digas a continuación de él cosas como de cualquier otro ser, porque lo estás tratando como si fuese una cosa más, un ser más. Entendemos que cuando estamos diciendo cosa no lo estamos diciendo aquí en el sentido peyorativo, es en el sentido de ente, ¿verdad? Y ahora se dice, no. Dios no es un ente, no es algo que es, sino que es el ser. El ser. No es un ser, sino que es el ser. Tampoco es que sea el ser por antonomasia, ¿verdad? Claro, bueno, no, es ser. Entonces, es una perspectiva esta un poco filosófica, ontológica, ¿verdad? Claro, esto es difícil hablarlo con palabras llanas y además es difícil entenderlo para el mismo que lo dice, por supuesto, ¿no? Y no encontramos palabras para decirlo, pero eso es lo que hay que pensar, porque si no nos quedamos con el concepto viejo. ¿Por qué Dios iba a ser una cosa más, un ente más, un alguien que está muy arriba o muy afuera o muy dentro, no lo sé, pero un alguien? ¿Por qué iba a ser una persona como nosotros?
claro, la primera, la principal, la dueña de todo, pero una como nosotros. ¿No podría ser mucho mayor? Iba a decir, ¿no podría ser algo mucho mayor? Si digo algo, ya estoy diciendo un ente. No, no es un ente, es Dios no podría ser mucho mayor, en otro plano y mucho más profundo, sin estar en la superficie, sin ponerlo en la repisa de la cocina entre las demás cosas. No podría ser el ser. Eso que no sabemos, es decir, el misterio del que apenas observamos consecuencias, que este misterio está vivo, que este misterio es enormemente creativo, que esto es todo lleno de energía. Todo eso que no sabemos qué es, eso es a lo que podríamos llamar Dios. Pero la palabra de Dios ya está ocupada. Y yo ahora puedo decir, no, 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 yo cuando digo Dios no me refiero a... Pero es igual, es que usted no es dueño de la palabra. Ni puede poner condiciones al lenguaje. Y decir, bueno, atentos todos, que yo cuando digo Dios ahora voy a decir otra cosa. Y sigo hablando de Dios porque ya les he advertido a los demás que no me refiero a... La palabra de Dios está ya ocupada y cuando se oye por aquí, aquí se aprieta una tecla. Dios, clic, ya está. Y salta el concepto. El concepto de siempre. Que yo no soy dueño para decir, oiga, usted cambie el chip y cuando yo diga Dios ustedes no piensen, no, hombre, ¿quién soy yo? Y, lo puedo decir, pero eso es como abracadabra, lo mismo. O sea, no, 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 no lo puedo decir. Esa palabra está ocupada y yo no la puedo cambiar. Entonces, lo que se nos impone es una reflexión. Hoy ya el paradigma posteísta y lo nuevo gran paradigma, que es el conjunto de todos ellos, dice que nos recuerda que no sabemos lo que es, pero que ciertamente no podemos decir que sea algo. Y en ese sentido tampoco alguien, porque no es alguien. Eso de si es persona o no, vamos a dejarlo para otro momento que lo abordaremos, pero dejémoslo ahora. O sea, que no es algo concreto, una cosa, un ente, no hay un Dios. Quizá lo que existe es la divinidad. Divinidad, acabado en ad, como todas las palabras que en castellano acaban en ad, ¿verdad? Significa que se refiere a algo abstracto, algo que no es concreto, no es un ente, es algo que se ha abstraído de los entes, que nuestro conocimiento abstrae de los entes, pero no es un ente, no es algo, es la dimensión que esos varios algos que me he encontrado tienen en común. Yo abstraigo, eso es la abstracción, eso es lo abstracto, abstraer. De mucha gente buena yo digo, oh, qué buena esta gente, qué bondad tiene esta gente, bondad, abstracto. ¿Qué es bondad? El carácter de bueno, de buenos, que estas personas tienen. Oh, cuántos enfermos. Ah, es que la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad es terrible. ¿Pero dónde está la enfermedad? No, 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 no en ningún sitio. Presénteme una enfermedad. No puedo. Lo que puedo presentarle son enfermos. Estos enfermos, uno, otro, 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 y quito a todos y abstraigo de ellos esa experiencia que he intuido, conocido y digo, la enfermedad es terrible. La enfermedad no es nadie. La enfermedad no es algo, entiéndanme, no es una cosa, no es un ente. Puede estar en muchos entes, pero no es ninguno de ellos. A lo mejor con Dios pasa lo mismo. Dios no existe. Existe la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Pues eso que nuestra intuición, nuestro conocimiento espiritual, nuestra inteligencia espiritual capta, o captar es mucho decir captar, no, no, es intuye, adivina, barrunta, huele, sospecha que hay en muchos entes, eso sí, que son divinos.
Eso es muy importante. El posteísmo es pasar a relacionarse con un Dios que ya no es Dios. Entiéndanme que estoy haciendo un juego de palabras. Con un Dios que ya no es una cosa, que hemos descubierto, redescubierto, que no es una cosa, y que no es un señor, y que no es un alguien que está afuera. No es un Dios, como se decía en inglés, up there, out there. Allá arriba, ahí fuera. Dios, arriba, claro, el cielo, su casa. Segundo plano, el segundo piso. Y allá arriba y ahí fuera, claro, Dios y el mundo. Dios mirando al mundo. Eso es falso, porque eso tiene que ser un ente que está en un sitio, o puede estar en muchos, ¿verdad? Pero está ubicado. Dios no, la divinidad no está ubicada. Y además no está fuera, está dentro, en el ser, porque es ser. Entonces esto es una cosa muy importante. Dios no es un ente. Dios no es una cosa. Dios no es un ente entre todos los demás entes. Y yo no estoy obligado a creerlo. Y usted tampoco. Bueno, si quiere seguir, puede, ¿verdad? Bien puede. Oh, claro. Estoy compartiéndole nuestra forma de ver. Una mirada nueva. Yo también pensé, porque me lo enseñaron y lo viví, y fui muy religioso, pensando que Dios era un tú que estaba ahí fuera y que estaba ahí arriba y que era un supremo, todo eso, todo eso. Y evolucionando y entrando en el nuevo paradigma me descubrí que Dios no es un ente, sino una realidad profunda. Vamos a ello después, a otro video chiquito. Chao, gracias.